Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Beshalach. Esta porción que nos corresponde desde el libro de Éxodo capítulo 13, 17 hasta el capítulo 17, 16, nos va a narrar innumerables cosas. Vamos a hablar de la salida de Israel de Egipto, el famoso paso del Mar Rojo, ¿sí? Este famoso momento donde se abren las aguas. También va a hablar del cántico de Moisés, de las aguas de Mara, va a hablar de la roca que salió, de la cual salió agua. Y va a terminar hablando de la guerra que hizo Amalek contra Israel, donde está esta famosa frase del Señor Nisi, de el Señor es mi estandarte, donde Moisés levanta las manos y gana la batalla, que cuando las van perdiendo. Todo eso pasa en esta porción. Es una porción que geográficamente está muy nutrida, tiene varios sitios, espiritualmente tiene muchos conceptos, y en los detalles de su escritura tiene uno de los mayores secretos, que es ese pasaje especial donde salen los 72 nombres de Dios, estas agrupaciones de tres letras, estas 72 agrupaciones, cada una de tres letras, que lo que nos va a dar es esas misiones o esas funciones de Dios que se extraen de tres versículos específicos de esta porción, ¿vale? Pero dentro de todo esto, ¿qué podemos aprender el día de hoy? Lo primero es que Faraón por fin deja ir al pueblo de Israel, no por su buena administración, no por su buen manejo, sino directamente porque casi que todos los aspectos de su economía habían sido afectados. Recordemos que fueron 10 golpes que afectaron la tierra, la agricultura, los animales y por último afectaron a los seres humanos también con la muerte de los primogénitos en el momento del Pesach, en el momento en que este ángel hace estos saltos, saltando las casas que tenían la marca. Y ya habíamos hablado de que había unas marcas interiores y otras marcas que eran externas, otras señales que eran externas. Así que aquí vemos que ya sucedió todo esto, de las plagas o de los golpes, y por fin Faraón deja ir al pueblo. Y entendemos que hay momentos en los que podemos entender que tenemos que ser libres, que salimos de un lugar, que el mismo lugar exige que nosotros tengamos que salir, que ya no es un sitio apropiado para nuestro desarrollo. Y a veces queremos permanecer ahí así como el pueblo de Israel. Pero lo que aprendemos acá es que el mismo faraón también decide sacarte de esos lugares, ¿sí? No es que el lugar no te quiera, no es que el lugar no sea el más apto para ti, simplemente ya has cumplido un ciclo de formación y ahora es necesario ir a otro lugar. Y a veces nos duele dejar lugares. Entonces el pueblo de Israel, desde el día cero, se empieza a quejar de por qué nos sacas de tierra de Egipto. Tanto así que el Señor no los envía por la vía más corta hacia tierra de Canaán, que es la tierra prometida, la tierra de la conquista, el futuro reino de Israel, sino que los envía por un camino totalmente diferente. Según algunos, hay unas discrepancias de cuál fue el camino correcto, pero las torres de Salomón, si esos pilares y el paso natural que hay, en la parte inferior, un poco más al sur de Egipto, no tan al norte, como más hacia el mediado de lo que es el Mar Rojo, hay un paso natural que seguramente es la posición más acertada por donde se hizo este paso. Recordemos, los niveles de las aguas han variado durante todos estos miles de años, así que este paso natural es el punto, digamos que más probable. No obstante, aquí lo que sucede es, y lo que podemos extraer es que primero Dios, así como va a ser en los 40 siguientes años, que va a haber una columna de nube que los guía en el día y una columna de fuego que los guía en la noche, aquí los está guiando a este camino, para que no se arrepientan, para que no digan ahora qué vamos a hacer con tanta libertad, y que realmente necesitamos un proceso de pasar de ser esclavos del pecado a ser libres en la obediencia a Dios, ¿sí? Dejar de ser esclavos de algo para dedicar nuestra energía y nuestra fuerza a otra cosa, dejar de construir para Egipto para empezar a construir hacia el reino, ¿sí? Digamos que esa es la metáfora que tenemos acá, pero hay algo muy especial, y es que en la retaguardia estaba el ángel del Señor. Los lleva hacia el desierto. Y sabemos que durante los 40 años se van a quejar de por qué nos trajiste acá a morir. Seguramente no habían en Egipto cementerios o comida, agua. Todo el tiempo se van a quejar de por qué están en el desierto. Pero en el desierto recuerda que el Señor habla a nuestro corazón, y es un momento para poder procesarnos nosotros y poder evolucionar, ¿sí? Poder tener un estado de conciencia mayor, sabiendo que debemos dejar de darle energía a algo que nos esclaviza, aunque parezca exitoso o aunque parezca que es un lugar que nos beneficia en algo, a realmente ser libres al propósito que Dios tiene para nuestra vida en esta tierra. ¿Y por qué digo que toca cambiar de escenario en lo que estamos haciendo? Romanos capítulo 6 nos va a decir que ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos de una vida recta, o sea, una vida buena, de esas normas. Y lo vamos a ver más adelante durante toda la porción, que todo se basa en, ya no eres esclavo, pero ahora debes obedecer a Dios. Sí, es como cambiar de patrón, por decirlo de alguna manera, pero es dejar de vivir para el pecado y empezar a vivir para la vida y para la libertad.
Entonces aquí lo primero es que Faraón los persigue claramente. Hay varias... hay muchas interpretaciones metafísicas de por qué la cantidad de carros, de por qué eran escogidos esta cantidad, de por qué Faraón pensaba que aún iba a ganar, aún después de haber pasado todas estas cosas, aún quería ir allí. Y pues vemos acá que Faraón aún seguía siendo endurecido en su corazón. Segunda regla que tenemos acá en esta porción es: si quieres ser libre, debes luchar por tu libertad, no contra Faraón, sino contra ti mismo. Los egipcios los perseguían, sí, había esta angustia de que iban a ser muertos a través de la guerra que podían hacer los egipcios, claro. De igual manera acá también hay un checklist cuando ellos salen, dicen, sí, van armados, Israel sale con armas, también salen con el sarcófago de José el Soñador. Recordemos que él había pedido que se llevara sus restos hacia Israel cuando saliera de tierra de Egipto. O sea, ellos anduvieron con esto los 40 años y durante la conquista de Josué hasta que llegó a su lugar final. Y ellos sí tenían armas, ellos sí habían llevado prendas, oro, habían llevado muchas cosas, tenían una gran cantidad de artículos, pero en este momento ya todo eso físico y toda esa materialidad y todo ese sustento, dinero, lo que hubieran podido llevar, había pasado a un segundo plano porque estaba peligrando su vida. Faraón venía a matarlos, Faraón venía a vengarse por la muerte de los primogénitos, claramente. No quería recuperar a sus esclavos, quería matarlos, era simplemente esto. Entonces la columna de nube los prepara. Hay un tiempo en donde vemos acá una diferencia del poder de Dios, ¿no? El poder de Dios para el que tiene la vida recta es bueno, es sanidad, pero para el que no, el poder de Dios es algo negativo y realmente causa daño para su propia vida. Y vemos acá que para los egipcios era oscuridad, pero para los de Israel era luz. Y era cobertura del frío del desierto, era cobertura del sol en el momento del día, en el frío de la noche. Era realmente una cobertura. Y ellos al final de esto, cuando se sienten tan agobiados, le piden a Moisés que ore a Dios, y la respuesta de Dios es de las mejores y dice: ¿por qué claman a mí? Hagan las cosas. Entonces debemos actuar también para tener la libertad. Debemos obedecer, o sea, hacer una acción para poder sobrepasar esa prueba y realmente demostrar que somos libres. Entonces aquí el pueblo avanza. Pasa esta maravilla de que se divide el mar. Algunos dicen que fue un solo canal, otros dicen que se dividieron 12 canales para que cada una de las 12 tribus tuviera su propio carril. Pero lo importante acá es que ellos estaban en seco, pero cuando el ejército de Faraón trató de ingresar, para ellos sí había barro, se estancaban las ruedas, no les funcionaba bien en lo físico. Y en lo metafísico, todo lo que ellos habían hecho de sortilegios y cosas que iban engranadas no les iba a funcionar. Así que el Señor desbarató esos engranajes y esas ruedas, tanto en lo físico como en lo metafísico, de las ruedas de Faraón, de esos carros. Y pues sabemos la historia, ¿no? Mueren los egipcios. Hay vestigios de ruedas de Faraón, de los carros en este paso, que como les digo puede ser el más acertado. Y vamos a ver esa evidencia arqueológica, pero también vamos a ver posteriormente que era un sitio conocido naturalmente porque Salomón coloca los pilares en este punto. Y de esto también podemos aprender muchas cosas, metafísicamente hablando. Es de estos pasajes donde sale específicamente lo de los 72 nombres de Dios. Esto sale específicamente del capítulo 14, del versículo 19 al 21. Es de aquí donde se saca todo ese compendio de la agrupación de 3 letras para esos 72 nombres, de esas diferentes combinaciones de letras. Sí, de estos nombres que tienen 3 letras hebreas, que son los 72 nombres, salen específicamente de Éxodo capítulo 14, del 19 al 21, de esos 3 versículos. Los sabios han descrito estos nombres especiales porque había mucho poder en ese momento para la libertad de nosotros mismos, luchando contra nuestros complejos, contra nuestros temores internos, contra nuestras propias ganas de no ser libres. Y los sabios entienden que estos nombres pueden ayudar a la persona a ser libre, ¿sí? Más que ser usados para actuar sobre otros, realmente esto es para que actuemos sobre nosotros mismos. Recordemos que en Apocalipsis o el libro de Revelaciones también va a haber un cántico del Cordero. Es porque debe haber una unidad, ¿sí? El ser humano está diseñado para unirse unos a otros y tener ese mismo sentir. Y esto también nos da libertad. Libertad no es ser individualista, libertad es ser social. Cuando tú eres una persona que vela por la sociedad y eres un actor positivo en la sociedad, eres una persona que realmente eres libre. Entonces, ¿quieres saber si eres libre? Mira cómo eres en sociedad. Si realmente puedes entablar una sociedad y ser un actor positivo, entonces eres una persona libre. Pero siguen siendo probados. Y no solamente han tenido ya la libertad, las riquezas, han visto todas las maravillas de Dios, sino que son atacados, en este caso, nuevamente en la murmuración. Somos libres, pero no tenemos
agua, somos libres pero no tenemos comida, somos libres pero ¿qué hacemos con esta libertad? Y el Señor los lleva a un lugar donde se llama Mara, que es amargura. Entonces llegan a las aguas de la amargura y no pueden tomar las aguas de la amargura porque eran amargas. Y el Señor dice, para que le puedan obedecer, arrojen madera al agua. Sabemos que hay que endulzar las cosas. No solamente es tener el conocimiento, no solamente es tener la palabra de Dios, sino hay que entender que hay una dulzura que el mismo Eterno nos da a través del madero, a través de obedecer y poder colocar esta madera en el agua. Entonces, ¿qué sucede acá? Que el Señor hace como una comparación o hace un entrelazamiento entre lo que es la dulzura y la sanidad. Porque aquí mismo les dice, no van a sufrir las enfermedades de Egipto, no teníamos que hablar nada de enfermedades, simplemente tenían sed. Pero dice, no vamos a hablar de enfermedades de Egipto, simplemente no las van a tener si obedecen. Y aquí los probó. Entonces quiere decir que probó su obediencia, les da como tal la seguridad de que no van a tener esas mismas enfermedades que tuvieron en Egipto y que van a poder ser libres a causa de su obediencia. Y que entiende que Dios es su sanador. Y es acá donde el Señor habla de que es su sanador con agua, que cambia la amargura en dulzura. Y psicológicamente hablando, sabemos que las personas que tienen depresión, amargura, tienen una alta probabilidad de estar enfermos, ¿sí? Cáncer, no sé, digamos que ya otras enfermedades que se pueden desarrollar como la artritis o la gastritis o todas estas inflamaciones por causas emocionales, el colon irritable y todo este tema que es de emociones. El Señor dice acá, no van a sufrir de esas enfermedades, van a ser libres y van a cambiar la amargura en dulzura. Sabemos que la raíz de amargura tiene muchos males, como lo dice en el Nuevo Testamento o en la Bria Hasha, en el Pacto Renovado, que hay que quitar esa raíz de amargura. Y ahí somos sanos. Pero ¿cómo quitamos la amargura y nos volvemos dulces? Quitando el ser esclavos del pecado y empezando a ser esclavos de la obediencia a Dios. Entonces aquí tenemos ya un enlace entre obedecer y ser sanos y ser dulces. Y es como lo que aparece en Juan capítulo 5, cuando está este cojo en el pórtico de las ovejas, esperando en Betsaida que alguien lo arrojara, lleva 38 años esperando que alguien lo arrojara para ser sano en este pozo de Betsaida. Y el Señor simplemente le dice, sé sano, coja su camilla y váyase. Claramente lo acusan porque en Shabbat no se puede cargar cosas, era una de las prohibiciones de no poder hacer el trabajo. Recordemos que más adelante van a haber unas normas de no cargar cosas, de no recolectar madera, ¿sí? De no hacer algunos trabajos, y por eso era natural que alguien viera cargando a alguien y le dijera, hey, ¿quién te dijo que cargaras cosas hoy en Shabbat? Recordemos que el Shabbat es algo que se hizo para el ser humano y no el ser humano solamente para guardar normas. Pero el Señor del Shabbat le dice más adelante, porque él ni supo quién lo sanó, ni que cuando le dio la orden, él simplemente la obedeció y ya está, y era sano. Pero acá el Señor le dice, en Juan capítulo 5, le dice, ok, ya eres sano, ya eres libre, ya pasaste el mar rojo, ya hiciste el cántico, ya celebraste, ya hiciste muchas cosas, pero no vuelvas a pecar. Vete y no peques más, le decía a algunos, o simplemente levántate y anda. Pero la sanidad tiene que ser de estos dos factores. Uno, eres sano, claramente, hay una alegría, pasas de la amargura a la dulzura, de estar sano, de tener las cosas bien, pero tienes que pasar también de la esclavitud a la libertad. Tienes que pasar de esa amargura a la sanidad, a la dulzura, y tienes que salir de la esclavitud para ser obediente a Dios. Entonces, esa obediencia es lo que marca aquí. Más adelante nuevamente se van a quejar, después de estas fuentes. Después de las aguas de Mara van a encontrar las fuentes, las 12 fuentes, que sabemos que son las tribus, y que las 70 palmeras son las 70 naciones. Entonces, claramente, después de quitarnos la amargura, vamos a hacer sociedad. Pero nuevamente van a querer robarte la bendición. Entonces, hay una pelea de Amalek. Entonces, no dejes de orar, no dejes de obedecer a Dios. Acá Moisés, haciendo el ejemplo, es que levantó sus manos, las mantuvo arriba para poder vencer. Cuando las bajaba, prevalecía Amalek. Cuando la levantaba, prevalecía Israel. Pero tuvo ayuda de Aarón y de Ur para mantener los brazos altos. Quiere decir que, nuevamente, ¿quieres probar que eres libre? Apóyate en los demás. No es individualismo la libertad tiene que ser de sociedad. Es la gran lección que nos da la Parashá Beshalach. Hasta Faraón estaba unido para poder atacar a Israel. El pueblo de Israel estaba dividido en yo no tengo que tomar, yo no tengo por qué morir en el desierto, pero cuando fueron sociedad, fueron realmente libres. Tuvieron que beber todos. Todos vieron la roca, salir agua de una roca. A todos el Señor les dio la victoria contra Amalek. Y todos declararon ese lugar, el Señor es mi estandarte, el Señor es Nisi. Así que seamos libres siendo sociedad. Seamos libres compartiendo. Seamos libres obedeciendo a Dios.
Seamos libres quitando la amargura, quitando la gastritis, el colon irritable, quitando todas esas cosas que no son buenas para nosotros, quitando cualquier enfermedad de estrés, todo aquello que nos amarga, quitémoslo. Y seamos dulces, dulces para poder trabajar y obedecer a Dios. Shalom a todos.